La voz del tasador, una oportunidad para escuchar todo lo que acontece en el mundo de la evaluación. Otro proyecto comunicacional de Miguel Camacaro Ediciones y Mundo Valor, el canal de los avalúos. Hoy se presenta el factor de comercialización. Entre las metodologías clásicas de evaluación de inmuebles se destacan los directos, el método comparativo de mercado y el comparativo del costo evolutivo, y los indirectos, el involutivo y el residual. El método comparativo del costo o enfoque del costo, que se fundamenta en la suma de los valores del terreno y de la construcción del inmueble, necesita de un tercer componente para ajustar el resultado a valor de mercado. Si bien es cierto que el uso del tercer componente de la ecuación no tiene un consenso general entre los evaluadores iberoamericanos, cuando se utiliza el método del costo, hay países como Brasil que incorporaron el uso del factor de comercialización en sus normas técnicas de avalúos, cuerpo normativo que guía los procedimientos para la elaboración de los avalúos por parte de los profesionales de la tasación. En la comercialización de los productos inmobiliarios se fijan precios que deben corresponderse a las leyes de mercado. Por ello, es una tarea importante para los agentes económicos que actúan en el sector inmobiliario identificar, luego de la inversión en la tierra y en la construcción, el factor que refleje la utilidad, beneficio o ganancia en el precio final del producto inmobiliario para el emprendedor del negocio. Y la tarea de demostrar su existencia con evidencias empíricas corresponde a los tasadores de inmuebles. Antecedentes y conceptuación. Para dar una visión del estado del arte respecto a este tema, a continuación se presentan aportes de diferentes colegas y entes normativos de diferentes países de Iberoamérica. La idea central es fundamentar conceptos y permitir llegar al consenso sobre la aplicabilidad del factor de comercialización. En 1967, los ingenieros de tasaciones Ernesto Whittaker Carneiro y Joaquim da Rocha Medeiros Jr., brasileños, publicaron un artículo al respecto, aclarando dudas y presentaron una tabla con porcentajes que deberían ser aplicados a la suma de los valores de terreno y de construcción. Pellegrino, en 1974, profesor e investigador brasileño, durante el primer Congreso Brasileño de Ingeniería de Avalúos, presentó un estudio donde concluye que en los avalúos de inmuebles en general, la suma del valor del terreno y de las bienhechurías debe ser incrementada por el valor en marcha, de acuerdo con el tipo de construcción y la edad de este último. En ese mismo congreso, da Mota Neto y de Camargo Simões fueron los primeros en denominar a la ventaja de la cosa hecha, más tarde conocida como el tercer componente, como factor de comercialización. Pellegrino y Medeiros Jr. en 1983, profesores e investigadores brasileños realizaron un estudio sobre el método del costo, el tercer componente. Señalaron que el tercer componente o factor de comercialización puede ser definido como el factor que expresa el valor de la ventaja de la cosa hecha, también como el cociente que resulta de dividir el valor de mercado entre el costo de reproducción. Desde entonces se han escrito varios trabajos sobre el tema de diferentes autores, admitiendo en sus estudios la existencia del factor, pero hay otros que no lo consideran así. Mandelbrot, en 1988, creó un modelo matemático para obtener el valor de los inmuebles urbanos que es muy utilizado en Brasil, conocido como el modelo Mandelbrot, siendo necesario la aplicación de un coeficiente de mercado, factor de comercialización, correspondiente a la relación entre el valor de mercado del inmueble y su valor nominal,
entendiéndose como valor nominal del inmueble su costo total. Palaco 1990 y Ficker 1997 en sus trabajos expusieron la estructura del precio de venta de un inmueble considerando la utilidad o ganancia empresarial luego de la inversión en el terreno y la construcción. Borrero 2002, Dantas 2002, Ochoa y otros 2004, González 2006 son del criterio de utilizar el factor de comercialización cuando se utiliza el método del costo de reproducción y el método residual. Ruttman et al. 2004 presentaron un trabajo teórico basado en la norma NBR 146531 y NBR 146532, donde plantearon que es posible deducir el factor de comercialización a partir de un simple razonamiento sobre el diagnóstico de mercado. Si bien la norma mexicana del INDAA-BIN y la española Orden ECO 805-2003 coinciden en utilizar el margen o beneficio del promotor, en el método residual difieren en la forma como se introduce en la fórmula matemática. Armengot y Ramírez 2013, arquitectos e investigadores españoles, consideran K como el factor del componente de gastos y beneficio que está presente en la estimación del valor catastral del inmueble. Luego de la revisión bibliográfica basada en documentos escritos en las últimas 5 décadas por autores de varios países iberoamericanos, no hay duda que cuando se emplea el método del costo de reproducción, enfoque de costo, es necesario utilizar un factor de ajuste. Actualmente están coexistiendo 4 fórmulas para determinar el valor del inmueble utilizando el método del costo. Camacaro 2016, en su libro El método contributivo en los avalúos inmobiliarios, realizó un análisis estadístico del comportamiento del factor de comercialización para demostrar la fórmula más robusta para estimar el valor del inmueble. Y el resultado coincide con la vigente norma brasileña NBR 14653-2, donde se señala que el factor de comercialización debe aplicarse a la suma del binomio tierra-construcción, siempre que los valores utilizados para el factor de comercialización sean producto de una investigación del mercado inmobiliario. En Venezuela, para la determinación del valor de un inmueble bajo el enfoque del costo, el uso del factor de comercialización no tiene un consenso general, bien sea porque no lo enseñan o porque las leyes que rigen la materia de avalúos no la contemplan. En la especialización en tasación de bienes inmuebles urbanos de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, se ha enseñado el uso del factor de comercialización cuando se aplica el método del costo nuevo de reproducción. Con la evidencia de los contenidos de los trabajos presentados y de los cuerpos normativos de la revisión bibliográfica, se demuestra que el factor de comercialización es una realidad y su validación es posible si se extrae de los valores o precios de mercado. Narración, edición y montaje, Miguel Camacaro Ediciones. Para la voz del tasador. Todos los derechos reservados.